Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Joel Núñez Torres y en esta ocasión voy a hablarles un tema más de la anatomía, en esta ocasión sobre la introducción a la histología. Como número uno, vamos a hablar sobre cuál es su definición de la histología. La histología viene de dos raíces. Histo, que significa tejido, y logía, pero que viene del latín o el griego, logos, que significa estudio. Bien, en sí, la histología estudia, es una ciencia. Es una ciencia que se encarga del estudio de las células y sus agrupaciones tanto funcionales como morfológicas. Agrupaciones tanto morfológicas y funcionales. Bien, ¿qué quiere decir con esta pequeña introducción? La histología, histo, que viene de tejido, y logos, que viene de estudio. Es una ciencia que se encarga del estudio de las células y sus agrupaciones, tanto morfológicas como funcionales. Morfológicas a las estructuras, diferentes tipos y variedades de formas, y funcionales a distintas funciones en sí que cumple la célula y en sí el conjunto del tejido. Bien, como punto número 2, vamos a ver la definición, ya no de histología, sino abundando más sobre un tejido o sobre los tejidos. Definición de tejido. Es una agrupación o estructura que está conformada por células. ¿Y cuál es lo particular? Que cumplen una particular función. Una función en particular. Bien, entonces tejido es una estructura que está conformada por principalmente células y que cumplen una función en particular. Vamos a ver los diferentes tipos de tejido que derivan de la tercera capa, de las tres capas germinativas que se desarrollan o se aparece a las 3 semanas de gestación o de desarrollo. Bien, vamos a ver con el punto número 3 los diferentes tipos de tejido. Bien, siguiendo con hablando sobre el tejido, vamos a ver algunas estructuras, una representación, lo que sería a las células y el espacio que hay entre cada célula se llama o se denomina sustancia intercelular.
Estos dos son los componentes de un tejido. La célula. La célula es el componente vivo del tejido. Componente vivo. Una característica. Segunda característica. Bien. La sustancia intercelular. La célula se puede encontrar de dos maneras. Una se puede clasificar como blastos y la otra como citos. Son dos clasificaciones de la célula. Los blastos son células inmaduras. En cambio, los citos son células ya maduras. ¿Qué quiere decir inmaduras con maduras? Inmaduras son las que recién se han creado y las maduras son las que ya llevan tiempo de vida y pues que posteriormente van a pasar a morir. Y saliendo nuevas, que se denominarían blastos, son células inmaduras. La sustancia intercelular es secretada por las células. La sustancia intercelular contiene nutrientes, desechos, y pues fibras. Bien, eso sería todo con la parte de definición de tejido, los dos componentes, la célula y sustancia intercelular. Célula, que es el componente vivo, se clasifican en blastos y citos. Blastos, células inmaduras, y los citos, células maduras. La sustancia intercelular es secretada por las células y que contiene nutrientes, desechos, fibras. Y tenemos claro que la sustancia intercelular o extracelular es el espacio que hay entre cada célula. Supongamos que tenemos dos células de aquí y el espacio de aquí que no queda vacío es la sustancia intercelular. Bien, ahora pasamos con el punto 3. Bien, continuando con el punto 3, vamos a hablar sobre los tejidos básicos. ¿A qué se le denomina tejidos básicos? Son los que derivan o sobresalen a partir de la tercera semana de gestación o desarrollo. En la tercera semana de desarrollo es donde se va a dar los 4 tejidos básicos y los demás son los que derivan. Ya son, se podría decir, secundarios. Estos 4 son los primarios y los que siguen después son los que se derivan de cada uno de ellos. A la tercera semana de ese desarrollo, ¿qué se forma? Se forma la llamada gástrula. Y a la tercera semana es donde derivan 4 tejidos básicos o los primarios, también conocidos así. Y vamos a hablar sobre cada uno de ellos. El primero tiene como nombre tejido epitelial. El segundo lleva como nombre tejido conectivo. El tercero, tejido muscular. Y por último, el tejido nervioso.
Bien. Y vamos a hablar sobre cada una de las características principales que presenta cada tejido. El tejido epitelial es un tejido que presenta abundantes células. Lo voy a representar como un más. Presenta abundantes células y menos sustancia intercelular. ¿Y el tejido epitelial qué permite? Permite la protección de los demás tejidos. Por aquí. El tejido conectivo, ¿qué presenta? Por aquí. Presenta menos células. Y a la vez más sustancia intercelular. Si se darán cuenta, es lo contrario a esto. ¿Y por qué uno sí es más, tiene más células y la otra tiene menos sustancia intercelular? ¿Y por qué aquí menos células pero más sustancia intercelular? Eso se llama o se cumple por ser inversamente proporcionales. ¿Y el tejido conectivo qué permite? ¿Cuál es su función? Pues el tejido conectivo permite dar el soporte a los demás tejidos. Permite dar el soporte a los demás tejidos. El tejido muscular, al igual que el tejido epitelial, presenta más células y menos sustancia intercelular. ¿Por qué se da eso? Por ser inversamente proporcionales. ¿Y qué permite o cuál es su función? Pues permite dar o brindar el movimiento, pero ya no de los tejidos. Bueno, en sí a los tejidos, pero primordialmente o en general al organismo. Permite dar el movimiento al organismo. Y por último, el tejido nervioso, que presenta, pues al igual que el tejido epitelial y muscular, presenta más células pero menos sustancia intercelular. ¿Y cuál es su función o qué es lo que permite? El tejido nervioso permite la interacción entre el medio tanto interno y externo con lo exterior. Permite la interacción o la relación entre el medio interno y externo con el exterior, es decir, lo que está fuera de nosotros con lo que está adentro, cada uno de nuestros órganos. Bueno, en resumen, pues el tejido epitelial, muscular y nervioso, pues presentan más células y menos sustancia intercelular por ser inversamente proporcional. Tejido conjuntivo, lo contrario, menos células y más sustancia intercelular.
que permite pues dar el soporte a los demás tejidos. El epitelial, la protección, ya que es uno de los tejidos, como por ejemplo la epidermis, nuestra piel, el tejido que nos recubre es tejido epitelial. Tejido muscular permite el movimiento del organismo que se encuentra ya interno. El tejido conectivo conecta las células, pero brinda un soporte, más no una protección. Y el tejido nervioso, que presenta más células y menos sustancia intercelular, permite la interacción o relación entre el medio interno y externo con el exterior. Es decir, la interacción es lo que pasa afuera de nosotros con lo que está pasando dentro de nosotros. Bien, vamos a seguir con el cuarto y último punto, hablando sobre la histogénesis. Bien, ya para finalizar, vamos a hablar sobre la histogénesis, que ya lo habíamos mencionado un poco con el tercer punto. Histogénesis, pues, ¿qué ocurre? En la tercera semana de desarrollo, que habíamos dicho de que se forma la grástula, ¿no? Gástula. Y pues, ¿qué pasa cuando se forma la gástrula? Pues de que de ahí derivan las tres capas germinativas. ¿Y cuáles son las tres capas germinativas? Pues vamos a mencionarlas y aquí las tengo representadas. Lo de rojo, que vendría a ser el ectodermo, lo de azul, el mesodermo, y lo de verde, lo endodermo. Bien, entonces vamos a mencionar cada una de ellas, empezando por ectodermo, y vamos a hablar sobre cada una de sus características que presenta. Ectodermo, la parte de rojo, mesodermo, la parte de azul, y la parte de verde, endodermo. Bien. Con respecto al ectodermo, presenta al tejido epitelial. Segunda característica, el mesodermo también presenta al tejido epitelial y además del tejido epitelial presenta tejido conectivo, presenta tejido muscular, tejido óseo. Endodermo presenta también tejido epitelial, pero en zonas específicas, por ejemplo, como las vías respiratorias, las vías urinarias y por último el tubo digestivo. Y aquí en ectodermo, tejido epitelial y también el tejido nervioso. Bien. Y pues vamos a señalar a qué
estructura representa cada una de estas. Ectodermo, que vendría a ser la parte externa, que sería lo de rojo, todo esto. El mesodermo, que sería la parte de azul. Y endodermo, la parte de verde. Bien, entonces, concluyendo la histogénesis, pues ¿qué sucede en la histogénesis? Bueno, ya hemos visto histo, que viene de tejido, y génesis, que significa origen. En la tercera semana de desarrollo se forma la gástrula. ¿Y la gástrula qué pasa? Pues derivan las tres capas germinativas. Las tres capas germinativas que son ectodermo, mesodermo y endodermo. Ectodermo viene a ser la capa externa. Presenta tejido epitelial y tejido nervioso. Y mesodermo, la capa del medio, por así decirlo, presenta tejido epitelial, conectivo, muscular y óseo. El óseo, que ya lo vamos a ver, todos estos tejidos lo vamos a ver posteriormente en otros temas. Endodermo, que es la capa ya final y la que está más interna, que presenta tejido epitelial, pero no como las demás, sino que en específico vías respiratorias, vías urinarias y tubo digestivo. Bien, eso es todo con el día de hoy. Hemos hablado sobre la introducción a la histología, unas pequeñas características, y nos vemos en otro video más hablando de otro tema de la anatomía humana. Gracias.